¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Celebramos siempre la victoria del Señor, lo que Él ha hecho en nuestra vida. Voy a pedir que abramos nuestras Biblias. Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, Salmo 1, y vamos a estar leyendo del verso al 1 al 2. Este es un salmo bastante conocido. Me dice un fuerte amén cuando usted lo tenga. Amén. Abrimos nuestras Biblias, Salmo 1, verso el 1 al 2. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. ¿Por qué no lo leemos todos juntos? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras familias. Te damos gracias, Señor, por la protección, por la salud que tenemos, Señor. Te damos gracias por la provisión del alimento, Señor. Gracias por un trabajo, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de salir adelante, Señor, con nuestros biles, con las cuentas, Señor, que tenemos. Tú has sido nuestro proveedor, tú has sido nuestro sustentador, Señor, y te reconocemos hoy y siempre, Señor. Te damos gracias. Permite, Señor, que esta palabra sea, Señor, como un refrigerio a nuestros huesos, a nuestra alma, pero sobre todo que podamos ponerla en práctica, Señor, para darte gloria y honra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Este versículo comienza con la palabra bienaventurado. Bienaventurado se puede entender como doble bendecido. Bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejos de malos, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros tenemos dificultades, el peor error que podemos cometer es estárselo comentando a veces a personas que no conocen de Dios, ¿verdad? Porque nos van a dar consejos que muchas veces nos van a meter, como decimos, en camisas de 11 varas, ¿verdad? Siempre es necesario, cuando usted esté ansioso o angustiado por alguna decisión, siempre pedirle a Dios, primeramente, que Él le dé paz, pero sobre todo que Dios lo guíe y ponga las personas correctas que puedan hablar a su vida. Amén. Dice que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo me recuerdo hace muchos años, cuando era joven, ¿verdad? Ni lo dejaban ni ir al cine a uno, porque decía que uno se sentaba en la silla de los escarnecedores, ¿verdad? Uy, en silla de escarnecedores anda. Y no lo dejaban, era falta de entendimiento de la palabra, ¿verdad? Si usted lee los comentarios o se basa en la historia, la silla de los escarnecedores eran las esquinas donde se reunían las personas ociosas, ¿verdad? Que no trabajaban, personas que no tenían ninguna productividad en su vida, ¿verdad? Y se sentaban y hacían grupos, ¿verdad? En las esquinas, algunos incluso hasta a robar, ¿verdad? Pero empezaban a murmurar y a hablar y a dar consejos, a tomar y etcétera, etcétera. Y esas eran las plazas, las famosas, se llamaban las sillas de escarnecedores. Y la palabra nos habla más que todo acerca de las compañías, ¿verdad? De quienes estamos rodeando y la importancia, ¿verdad? De nuestro círculo. Yo no le estoy diciendo que usted no tiene que juntarse con personas, pero tiene que ser sabio, ¿verdad? En cómo guardar su testimonio, pero también cuáles son las personas que están influyendo en nuestra vida.
Y si usted se podría hacer esa pregunta y decir, ¿quiénes son las 3 personas que influyen en mi vida en este momento? Personas que ustedes escuchan un consejo, personas que ustedes acuden cuando necesitan ayuda. Y es bien importante que analicemos el caminar de esas personas, porque esa influencia es prácticamente como alguien esté regando, ¿verdad? Esa planta. Y es bien importante que estemos rodeados con personas que nos van a dar un buen consejo. Muchas veces en la consejería hay personas que se acercan a mí, a veces queriendo que yo les diga lo que quieren oír. Y la consejería no se trata de eso. La consejería se trata de dar las palabras, ¿verdad? Muchas veces tal vez de corrección o tal vez no necesariamente tiene que ser exactamente lo que usted quiere oír. Y ahí andamos preguntando y preguntando hasta que nos dicen, ¿verdad? Oh, este sí me dio un buen consejo. No, simplemente le dijo lo que usted quería oír, ¿verdad? Y es importante ver de las personas que estamos rodeados, porque eso nos va a llevar muchas veces a tener éxito en el caminar con Dios. Dice el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Muchos de nosotros no nos gusta leer, y eso es algo que está tal vez en la cultura hispana, pero no nos gusta leer. Y no nos gusta meditar en la palabra. Tal vez algunos pueden decir, es que siento aburrido, hermano, no entiendo en realidad, ¿verdad? La palabra, no entiendo la Biblia en realidad. Y muchas veces meditar en ella, a veces mi hermana Manolita tiene algo que ella dice que ella lee cada proverbio conforme va el día, ¿verdad? Cada proverbio, el libro de proverbios son 30 cada mes, ¿verdad? Usted puede ir tomando el día, ¿verdad? Proverbio por proverbio. Pero muchas veces usted puede leer todo un capítulo. La clave está en qué es lo que está meditando. Muchas veces una sola palabra. Una sola palabra. Por ejemplo, en este Salmo 1 y 2 dice, sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Una palabra que a mí puedo subrayar ahí es delicia. ¿Qué es delicia? ¿Qué es deleitarse? Y puedo meditar todo lo que falta del domingo en esa palabra. Deleite, deleitarse en el Señor. Y puedo empezar a orar, Señor, ayúdame a deleitarme más en tu palabra. Quiero aprender a tener ese gusto de buscar tu palabra. ¿Se da cuenta que no es necesario muchas veces que usted se memorice todo el capítulo? Mi hermano puede estar trabajando y puede estar meditando en lo que de repente está haciendo algo en el trabajo, pero va con eso en su mente. De repente hay que hacer un pedido a un lado, va manejando, pero va pensando y va meditando. Deleite, ¿verdad? Por decirlo así, una palabra. Y eso significa meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Ahora, Dios está con todo aquel que le ha reconocido como su único salvador personal, ¿verdad? La palabra dice en 1 Corintios 12:13 que el Espíritu Santo vive en nosotros. Dice, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Incluso Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Jesús nunca nos abandona, amén. Hebreos 13:5, él le dijo, no te dejaré ni te desampararé. Si Dios está con nosotros, tendríamos que vivir al estándar de lo que es vivir como un hijo de Dios. El problema es ahora, cuando ya no se sabe quién es cristiano y quién no. Y ahora ya se mezclan. Pero en vez de que el mundo se convierta, ahora al revés. Incluso en la iglesia, ¿verdad? Ya no se sabe. Yo escucho de repente personas que tienen un vocabulario bastante fuerte cuando están en su trabajo, ¿verdad? Y de repente digo, y puede ser las personas que están cantando y de repente, no, es que uno tiene que mezclarse para que lleguen a Cristo. No, uno tiene que vivir al estándar de lo que es ser un
hijo de Dios. De eso hablamos acerca del testimonio. ¿Sabe por qué? Porque dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas. Amén. En la historia, si usted se va a Génesis, usted va a encontrar, incluso alrededor de toda la Biblia, usted va a encontrar a personajes donde Dios estuvo siempre con aquellos, pero especialmente con aquellos que buscaron de corazón y que decidieron honrar a Dios. Estuvo con Abraham, ¿se recuerdan? Estuvo con Job, aún en sus dificultades. Estuvo con Moisés, con David, con Pedro, con Juan, con los discípulos, y podríamos nombrar. Pero esta tarde me quiero enfocar en las características o pasos importantes, y vamos a estudiar rápidamente solo 3 puntos sobre la vida de José. Amén. ¿Sabe por qué he escogido a José para este mensaje? Porque la vida de José no comenzó, podemos decir, la vida fue injusta con él, con este joven, en cierta forma. Algunas de sus circunstancias no fueron las indicadas, y tal vez usted y yo nos podemos identificar con él. La mayoría de nosotros, yo sé que conocen la historia de José y de cómo, ¿verdad?, el núcleo familiar comenzó a tener envidia de él. José empezó a tener sueños donde se interpretaban como que él iba a estar arriba de sus familiares. Y empezó a crecer el problema de la envidia. Incluso, fíjese que tan fuerte fue la envidia que incluso los familiares intentaron ciegamente, aparte de los desprecios e injusticias, atentar con su vida. Si usted se va conmigo a Génesis 39, ahí puede encontrar la historia, ¿verdad? Que ya después de que lo vendieron, no era el plan venderlo, el plan era matarlo, fíjese. Pero Rubén, uno de sus hermanos, se opuso a que lo mataran y dijo: metámoslos en una cisterna. Y de repente iban pasando unos compradores de esclavos, ¿verdad? Y decían: te vendemos a este hebreo, ¿verdad? Y vendieron a su propio hermano. Yo no sé usted, pero piense un poco, póngase en los zapatos de ese joven. ¿Qué haría usted si su familia y sus hermanos lo tratan de vender, lo engañan? Métete aquí, no te va a pasar nada. Y de repente lo tapan. Imagínense la voz de ese muchacho desesperado, hablándole a sus hermanos: déjenme salir, por favor, les prometo que no les voy a contar nada más, por favor, déjenme salir. Ya no lo vuelvo a hacer, no les voy a servir, o pueden quedarse con mis pertenencias, por favor, pero déjenme salir. Y cuando lo dejan salir, él dijo, y era tristemente para enfrentar que lo estaban vendiendo. Fíjese qué duro. Es un golpe fuerte de parte de la familia. Génesis 39, empezando el versículo 1, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Verso 3: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. Verso 5: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él
no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en esta casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Verso 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella asió su ropa diciéndole: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, en verso 14, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo le di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa y huyó. Ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. En verso 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo. Se encendió de su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar. Wow. Esta historia es una de las historias más inspiradoras, y yo no sé usted, pero yo quisiera ser como José. Que todo lo que viniera a mi mano prosperara, tanto afuera como adentro. Y no es excusa, aunque estemos pasando dificultades o tiempos difíciles o cualquier necesidad o cualquier injusticia, Dios puede prosperarnos aún en medio de las situaciones difíciles de nuestra vida. En los peores momentos, Dios te preserva y te mantiene hacia adelante si es que andamos correctamente con Él. Esa es la clave. Muchos quisiéramos hacer y vivir la vida como queremos, pero sí anhelamos la bendición de Dios. Yo le voy a decir algo: Dios no tiene la obligación de bendecirnos. Dios es amor y por eso Él nos ama. Pero la bendición es algo extra. Dios sostiene a su creación. Siempre, mire los pajaritos, mira, usted no lo ha dejado, y Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores. Si no, miremos al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, perdón, cuando salieron de Egipto. En su misericordia, aunque ese pueblo iba renegando y iban diciendo de tantas cosas, iban de mal agradecidos, aún así Jehová puso una nube para que no se quemaran del sol de día, y en la noche ponía una nube de fuego para que fueran calientitos. Les daba el maná a todos, aunque iban renegando. Pero yo siempre le he dicho que el maná es algo temporal y fue provisión para un pueblo rebelde.
Yo no sé si en este momento en su vida usted solo se está conformando con el maná. Yo no sé, pero mucho cuidado. Si usted dice, no, pues es que Dios, aunque lleve mi vida como la llevo, ahí voy saliendo. Eso es maná. Dios quiere llevarlo a la tierra prometida. Dios quiere que usted sea próspero en todas las áreas de su vida. Muchas veces la prosperidad solo la vemos en lo económico o en las propiedades o en lo que tenemos. Hermano, la prosperidad de Dios va en todo. Si usted puso atención en toda la historia, en Génesis 39 se menciona varias veces, pero Jehová estaba con él. Si usted mira los versículos del 1 al 6, una de las características que usted ve es que José era un hombre tranquilo, era un hombre pacificador. Y debemos, número 1, aprender a caminar con Dios serenamente. Cuando venga su esposo o la esposa y que comience a pelear y todo eso, tome usted la prioridad de ser un pacificador. No caiga en la trampa del enemigo de responder, de seguir, porque eso enciende. Es como que usted ande en una mano una cubeta de gasolina y en la otra una cubeta de agua, y usted se encuentra en una discusión. Es como el fuego. Usted tiene la opción, ¿qué le va a echar? O le echa el agua para apagar esa discusión con su pareja, o le echa la gasolina. ¿Qué hacemos? Eso está en usted. Y como dice la canción, a algunos que les gusta la gasolina y siguen echando y siguen echando. Y eso es un gran problema. Tenemos que aprender, si queremos ser como José y queremos que la presencia de Dios esté con nosotros, número 1, tenemos que caminar serenamente. Hermano, Dios pelea las batallas por nosotros. Fíjese, José había sido maltratado, había sido vendido como esclavo. Él pudo haber mostrado, podía haber sido un muchacho amargado, vengativo, hubiera protestado. Y ninguno de nosotros pudiéramos decir que tiene la culpa, ¿verdad que no? Tenía razón de tal vez, mire, es que le ha pasado tantas cosas que tiene razón el muchacho de ser así. Sin embargo, quiero que notemos algo, y esto es bien importante. Usted va a decir, es que el pastor, la hermana Minerva decía hoy, si alguno quiere servir y siempre, mire, Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Pero le voy a dar un secreto, no secreto, pero aquí está en la palabra. ¿Por qué el pastor les habla y le dice, hermanos, sirvamos? Y como quien dice, es que no tenemos a nadie para hacerlo. Hermano, primero es un privilegio. Lo hacemos por amor y nos desarrollamos a través del servicio. Dios nos va moldeando. Pero le voy a decir algo. Si su vida no está próspera, es porque usted no está sirviendo. Si su vida no está próspera, es porque usted no está sirviendo. Y obviamente no le vamos a servir a Dios para que me bendiga y esto, pero fíjese, la prosperidad va acompañada del servicio. Y se lo voy a demostrar en el verso 4. Génesis 39, verso 4 dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía. A todo lugar que José iba, ya era la casa de Potifar o incluso en la cárcel, nunca se quedó de brazos cruzados. A ese muchacho lo encontraban activo sirviendo. Él se ocupaba de las cosas del hogar, se ocupaba en la cárcel de atender a los presos, de ir al baño, de limpiar, de hacer la comida. Pero este hombre siempre, para que Dios pusiera gracia, lo tenían que ver sirviendo y activo. Así era como este hombre se empezaba a abrir las puertas. Pero ¿qué pasa de nosotros muchas veces? Que solo venimos como espectadores y queremos que Dios nos bendiga. Yo sé que es cansado y le huimos al compromiso, pero
Hermano, en el nombre del Señor, la prosperidad está acompañada del servicio. La prosperidad no está en el dinero como le predican en otras iglesias y se llenan esas iglesias cuando lo engañan y le dicen dé $100 y el Señor le va a dar 200 y Dios lo va a prosperar, y ahí está la gente engañada pensando, ¿verdad?, que entre más dinero dan, ¿verdad?, van a ser prósperos. No, la prosperidad está en el servicio al Señor de corazón. Ahí es donde Dios pone gracia. Amén. En dar lo mejor de nosotros mismos, actuar conscientes. Eso es un requisito que tenemos que tener todos nosotros, incluso cuando tengamos que hacer cosas que no nos gustan. Hay veces, yo me acuerdo de mi hermana Mónica. Mi hermana Mónica empezó a ver la necesidad de los niños. Nadie quería hacerse cargo de los niños, nadie quería hacerse cargo de enseñar. Y mi hermana Mónica dice, no es un área que a mí me gusta, pero soy consciente de la necesidad, hijo, y lo voy a hacer para el Señor. Y esa mujer se preparaba con carteles y hacía todo con excelencia, aunque no era el área que le gustaba. Ay, es que a mí el café no me gusta servir, porque esto, y empezamos a poner excusas. Por eso estamos como estamos. Oh, no, pero ahí voy pasando, ahí voy pagando mis biles, estoy bien. Estás comiendo maná. Estás comiendo maná. Y Dios quiere llevarte a una bendición más grande. Número 2, tenemos que caminar con Dios firmemente. José, fíjese, había hecho bien las cosas. Pero ¿qué pasó? Él se mantenía sirviendo y ahí Dios lo estaba prosperando. Pero la tentación se le puso en medio. Dice la palabra que la esposa de su jefe lo empezó a insinuar y él pudo haber cedido, fíjese. Él pudo haber dicho, bueno, pues me están obligando y hacerse ¿verdad?, el arreglo. Bueno, para que no me vaya mal, tengo que ceder a esto. Sin embargo, él tuvo la firmeza de decir no. Y dice la palabra de Dios que corrió. ¿Sabe por qué corrió este hombre? Su objetivo no era satisfacer su placer, sino que agradar a Dios. Se van a presentar muchas veces cuando Dios lo está prosperando y lo está llevando a uno a un camino. Llega un momento en que comienza la tentación. De repente tú haces el tiempo para venir a la oración o quieres venir un domingo a la iglesia y se te cruza una fiesta, carnita asada, que mira, que venga, vente para acá. Y hermano, le van a sobrar invitaciones. Vente, si aquí, olvídate. Yo me acuerdo que habían unos hermanos que sufrían porque cada domingo ellos tenían un party donde ir, ¿verdad? Y tenían una red bien grande de conexiones que iban y sufrían venir a la iglesia. Y les digo, decidan a quién van a adorar, a Dios, o vayan entonces y disfruten, ¿verdad? Por eso les decía yo al principio de año, el que tiene sus prioridades claras no va a dudar. Si a mí me invitan a una fiesta, yo les digo, pues como a las 5 llegamos. No tengo ni que ver mi agenda, no tengo ni... Porque yo sé que Dios está primero. Oh, pero usted es el pastor. Pero antes no era pastor y mantenía siempre lo mismo. Siempre poner a Dios en primer lugar. Uno tiene que ser firme. Imagínense si nosotros tuviéramos esa firmeza. Dice 1 Corintios 10:13, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Que Dios la salida, dice en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, es decir, mantenerse firme. Ninguno de nosotros tenemos que dejar de velar. Siempre, la tentación, hermano y hermana, siempre va a estar ahí. Porque es la forma en que el enemigo quiere retrocederlo. El enemigo no quiere que usted sea bendecido o bendecida. El enemigo quiere
Tenemos que estar firmemente. Amén. Es consistentemente. Fíjese, actuar con firmeza muchas veces nos lleva a actuar o a enfrentar a veces hasta las últimas consecuencias. ¿Sabe por qué Dios no libró a José de la cárcel? Porque Dios tenía un plan ahí. ¿Sabe por qué usted está pasando situaciones difíciles en su familia? Porque Dios. Porque él fue consistente. No le dejó de ser fiel a Dios. No le dejó de hacer lo correcto aun cuando enfrentemos oposición. Hermano, tenemos que aprender a honrar a Dios. En 1 Corintios 4:2 dice: José era un hombre íntegro, no se desesperó ni cedió ante la tentación, ni dejó de serle fiel a Dios. ¿Cuál es nuestra forma de actuar y de andar con Dios, hermano y hermana? Puede ser que nos encontremos Mire, usted no me lo está preguntando, pero el día de ayer, tanto tiempo viviendo acá, voy a mover los carros de basura y dije, voy a parquear el carro aquí atrás y adelanto el carro de mi trabajo y me voy encontrando que me robaron el catalizador. Tantos años y no había pasado nada. Y solo para que lo vendan en 300 pesos y que a uno le cueste $2,400 en arreglarlo. Encuentro todos los pedazos atrás y todo, y yo digo, wow. Con mi esposa nos sentimos un poco mal, ¿verdad? Porque decimos, y aquí nunca ha pasado absolutamente nada. Pero en ese mismo momento me acordé de la prédica, dar gracias a Dios por todo y en todo. Y uno tiene que poner en práctica lo que predica. Y le digo, ¿sabes qué? Pues Dios tiene un propósito en todo esto. Y que Dios los bendiga, le digo, y que tenga misericordia de esas personas que no sé si lo hacen por necesidad o por qué, le digo, pero hay que aprender, no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. Pude haberme enojado, de todo. Llamé a la policía, llegó, levanté el reporte. Y de repente vi que mi hijo, como andaba conmigo, ¿puedo ir contigo, papá? Y andaba a preguntar, él como nervioso. Y fíjese, el estrés que los papás sienten, ellos también lo agarran. Él andaba afligido, ¿y por qué? ¿Y por qué la gente roba? ¿Y por qué esto? Y estaba a dar de preguntar, ¿y qué va a pasar? Y hasta andaba medio asustadito ahí. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Le llamo a mi cuñado que me diera una dirección de un lugar. Le digo, voy a llevarlos hasta allá por San José. Hay un Chuck E. Cheese de 2 pisos, nunca había ido ahí. Está muy bonito, ¿verdad? Y lo llevé para distraerlos. Dije yo, pues ellos no tienen la culpa y tenemos que aprender. La vida continúa con dificultades, con problemas. Miren la vida de José, haciendo todo bien, sirviendo, y las dificultades vienen. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que cuando uno
pone primero a Dios, aún en las dificultades, Dios al final lo saca a uno incluso más adelante. Pueden haber injusticias como las que José experimentó, pero si permanecemos fieles aceptando que Dios tiene el control y la última palabra, entonces podemos estar seguros. Él tiene el control. Usted se recuerda al final, fíjese, pasaron como 10 años, José sirviendo siempre y encontrando el favor de Dios. Al pasar esos 10 años, usted puede leer toda la historia, que por medio del don que Dios le había dado de revelación de sueños, él revela un sueño al faraón. Y el faraón empieza a ver que este muchacho, todo lo que lo pone a hacer, Dios empieza a bendecir. Hermano, en su trabajo, hermana, cuando usted está en ese lugar, usted no sabe si Dios está bendiciendo ese negocio a causa de que usted está ahí. Donde usted va, yo le he dicho a veces, usted va a un restaurante y usted va a comer ahí, de repente está la bendición de Dios ahí. De repente se empieza a llenar y no es porque está tardándose pidiendo mucho, sino que usted se da cuenta que de verdad usted atrae la bendición, porque Dios está con usted. Lo que pasa es que usted no se da cuenta muchas veces, pero Dios lo va prosperando a usted a donde quiera que usted va. La historia de José, después de todos los sufrimientos, Josué fue capaz de ver la mano de Dios obrando, y más tarde, imagínense, él vuelve a encontrarse con sus hermanos, y ahí está una lección de vida bastante grande. Él no tuvo rechazo con ellos, sino que él dijo: lo que ustedes hicieron para afectarme, Dios lo colmó para bien. Él nunca pensó que iba a ser el segundo a cargo de todo Egipto. Imagínense, jamás lo soñó ni lo pensó. Así como usted no piensa que cosas buenas van a pasar en su vida, Dios lo va a llevar a otro nivel que usted no se imagina. Si usted le es fiel a Dios, usted ni está soñando, ni siquiera usted puede decir, como Abraham, tal vez usted puede decir: no, pues ya mi tiempo terminó, ya estoy viejo, ya qué voy a hacer de mi vida. Hermano, le servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios que renueva sus fuerzas, y que, como predicamos el domingo pasado, que Dios puede cambiar la situación y puede hacer que usted termine sus días mejor que su juventud. Amén. Tenemos que creerle al Señor. José empezó con sus hermanos ofreciendo el perdón, diciéndole: vosotros pensabais mal contra mí, mas Dios lo encaminó en bien, en Génesis 50:20. ¿Sabe qué es lo importante aquí? Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar. Las intenciones más perversas que el hombre puede tener contra usted, las injusticias que allá afuera pueden cometer contra nosotros, todo lo que tal vez los familiares quieran hacer contra nuestra vida, todo lo que quieran hacer mal contra usted, yo le voy a decir algo: no existe nada que pueda frustrar los planes de Dios de bendecir su vida. No existe nada. Mayor es el que está en mí, dice su palabra. Muchas veces te toca dar una gran vuelta, muchas veces, pero si te mantienes fiel a Él, Él te va a llevar a lugares donde no conocemos. El hombre nunca puede frustrar el plan perfecto que Dios tiene para nuestra vida. Y yo sé que muchos, tal vez el día de hoy, han sido engañados por el enemigo. Y tal vez usted no ha hecho las cosas correctas y se ha alejado un poquito, está un poquito fría o frío de parte de Dios. Y tal vez se siente usted como el hijo pródigo, un poquito lejos y echándole ganas, porque el hijo pródigo le echaba ganas. Le voy a decir algo: muchos lo tenemos como que era un mal agradecido, pero él estaba sufriendo.
pero aún así estaba trabajando en el lodo, imagínese, anhelando comidita de los animales por el hambre. Tal vez usted tiene comida física, pero yo sé que tal vez usted está anhelando. Usted puede decir: yo no quiero seguir viviendo así. Usted piensa que ha alcanzado el límite de la bendición de Dios y que ya ni modo tiene que conformarse con lo que hay. No. Lo peor de todo es que muchos creemos, así como el enemigo le habló al hijo pródigo y le dice: bueno, si vas a regresar, vas a tener que ser un sirviente, y a ver si tu padre te agarra, que te trate como un jornalero más. Y algo que usted y yo tenemos que entender es que el hijo de Dios nunca deja de ser hijo. Aunque usted se vaya muy lejos, hermana y hermana, aunque usted ha cometido errores, pero usted sigue siendo hija de Dios, hijo de Dios. Y cuando usted va diciendo: pues tengo que regresar, tal vez voy a buscar de Dios otra vez y me voy a conformar con lo que Dios en su misericordia me pueda dar, usted va a encontrar una sorpresa. Y es que Dios pone anillo en su dedo. Y esa es la gracia y la misericordia. Que aunque usted diga: yo no merezco ni el perdón de Dios, pero Él, aparte de perdonarlo, lo abraza y restaura su herencia y le da mucho más, porque hace fiesta. Dios va a hacer fiesta en su vida cuando usted regrese con un corazón arrepentido, cuando usted quiera cambiar en realidad, cuando usted quiera venir a buscar de Dios. No se deje engañar por el enemigo que todo ha terminado. Así como José, Dios lo prosperó en la dificultad, Dios lo puede levantar de donde usted está en este momento, en la dificultad, sea económica, sea de enfermedad, sea física, sea en el matrimonio, sea con los hijos, sea lo que sea. Dios tiene el control. Dios tiene el control.